Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, amante apasionado de este país, mi país, México. Y un símbolo de este país es el centro del poder. El Palacio Nacional, que desde la época de los mexicas ha sido uno de los núcleos en torno a donde gravita el poder, la intriga y también las historias pintorescas. Lo que hoy es el Palacio Nacional, en su momento fueron las casas nuevas de Moctezuma. Ese fue el lugar que conoció Hernán Cortés. Más tarde, Hernán Cortés, siempre abusado, consiguió ese pequeño terrenito para su palacio. Su hijo, Martín Cortés, vendió el Palacio Nacional o los terrenos del Palacio Nacional al virreinato y se convirtió en la sede del poder real. Se conocía como el Palacio Real, el Palacio de los Virreyes. Un palacio que ha sufrido muchas transformaciones, de hecho se quemó a finales del siglo XVII. Hay un motín muy famoso, llovió mucho en la Ciudad de México y escaseó el maíz. El pueblo literalmente quemó el Palacio Real. Y hay una anécdota muy curiosa. El virrey de ese entonces, cuando los indígenas se amotinaron, huyó descaradamente y dejó literalmente la ciudad. El palacio fue quemado en muy buena medida, y si no es por la nobleza criolla, la nobleza novohispana que tomó el control de la ciudad, seguramente aquello hubiera terminado en una auténtica revolución. Al poco tiempo regresa el virrey, apenado porque ha huido del palacio, ha huido de la capital, y se encuentra un letrero en los terrenos baldíos, en las ruinas del palacio, que decía: se alquila este corral para gallos de esta tierra y gallinas de Castilla. Simplemente para entender un poco mejor el chiste, hay que saber que el gallo de esta tierra antiguamente era el guajolote, y la gallina o los pollos que nosotros conocemos eran las gallinas de Castilla, así se conocía. Entonces ese letrero es un letrero genial. Además había algo muy bonito, que era una hermosa celosía que estaba hacia el lado sur, que se conocía como el balcón de la virreina. Era un balcón con una celosía estilo morisco de madera, desde el cual la virreina podía observar el Zócalo, la plaza de armas, sin ser vista. Pero no nos hagamos muchas ilusiones, el palacio tampoco es que fuese siempre hermoso, bello. Esa tradición tan bonita que tenemos de que sea un cochinero, en realidad arranca desde hace mucho. Cuando el virrey Revillagigedo entra al Palacio Real, estamos hablando del siglo XVIII, se encuentra, oh sorpresa, con que los pasillos del Palacio Real se ocupan como bodegas para los comerciantes de la plaza de armas, es decir, del Zócalo. Como ven, no hemos cambiado mucho. Además, al lado del Palacio Real llegaba un canal que todavía se conocía como la Acequia Real, desde la cual llegaba toda la comida, todas las flores, todos los alimentos, las hortalizas a esta ciudad. Esa plaza tampoco es que fuese muy bonito, en su momento fue rastro, así como lo oyen, rastro, y también servía para las ejecuciones. Ahí estaba el lugar donde se ejecutaba. Por si fuese poco, en pleno siglo XIX, cuando Maximiliano llega al Palacio Real, entre comillas, al Palacio Nacional, se encuentra, oh sorpresa, que la azotea del palacio estaba ocupada literalmente por algunos léperos, paracaidistas u ocupas, como se les suele decir. Aquello era tal cochinero que la primera noche de la pareja imperial de Maximiliano y Carlota en el Palacio Nacional es una noche de pesadilla, porque había pulgas y chinches, y había tantas que el emperador de México tiene que pasar su primera noche no en la cama, sino en una mesa de billar, que es el único lugar más o menos limpio, libre de chinches y pulgas. Ese es el Palacio Nacional. Pequeños detalles, ¿no? No es cierto aquello de que fue una cárcel, fue pensado como una cárcel, aunque sí es cierto que originalmente hubo una parte de la cárcel que estuvo ahí. También hay una puerta, la puerta Mariana, que no hace referencia a la Virgen, sino a Mariano Arista, que fue quien la abrió. Y hay una puerta, la puerta de honor, que solo se abre para
el presidente de la República. Pero quizá a mí lo que más me gusta recordar en torno a septiembre es el día más triste de nuestra historia y el día más triste para el Palacio Nacional. El 14 de septiembre de 1947 los norteamericanos entran a la Ciudad de México, el gobierno ha huido hacia Toluca y esa noche se iza la bandera de Estados Unidos en el Palacio Nacional. El Palacio Nacional durante 14, 15 y 16 de septiembre y todavía unos días más tiene no la bandera mexicana, sino la bandera de Estados Unidos, porque México pierde ese año la mitad de su territorio. Estos son algunos de los detalles que se encuentran en ese palacio, un palacio lleno de secretos, lleno de intrigas y lleno de historias que pues vale la pena descubrir.